Buenos días, jóvenes. Esta pequeña presentación pretende ayudarles con la primera lectura sobre los problemas económicos y desigualdad social que enfrenta Latinoamérica y en particular Centroamérica. Con esto iniciamos el estudio y la discusión de uno de los principales problemas de la sociedad. Y para ello tenemos el trabajo bastante corto de Delberto Torres, Guatemala 2000, un edificio de 5 pisos. El autor señala como una metáfora una edificación deficiente, hablando de la sociedad guatemalteca, donde distintos estratos de la sociedad, debido al peso del legado colonial y la exclusión por etnia y género en este contexto globalizado, han creado para la sociedad guatemalteca una brecha social que se hace cada vez más grande. Como el autor dice, es una edificación a la que parece que nunca se le dio el mantenimiento necesario y ejemplifica así cómo el pertenecer a determinadas condiciones sociales imposibilitan el ascenso a mejores condiciones de vida. Es decir, para el autor, la sociedad es una especie de edificio de diferentes pisos en los cuales las personas, dependiendo de su condición socioeconómica, étnica y de género, ocupan uno de los pisos. Mientras más arriba dentro de esa estructura, mejores condiciones de vida tiene. Y lo que establece el autor es que es un edificio que tiene poco mantenimiento, que hay pocas posibilidades de que las personas que están en los niveles inferiores mejoren sus condiciones de vida y mucho menos suban en el escalafón de esa sociedad. El autor pretende explicarnos que eso ocurre por unos procesos de larga duración de diferenciación socioeconómica y cultural al interior de la sociedad guatemalteca. Por ejemplo, la diferencia existente entre el mundo rural y el mundo urbano. Y también lo plantea muy claro que eso se debe a la desigualdad de acceso a los bienes y a la riqueza que la sociedad produce y a los servicios que ofrece. Entonces, en la visión del autor, mientras más arriba estés en ese edificio, mientras más alto vivas, tienes mayor acceso a riqueza y por tanto a los servicios que ofrece la sociedad. Entonces, unos producen más, reciben y consumen menos que otros y exhiben entre sí sustanciales diferencias de cultura o diferencias culturales en el disfrute de oportunidades, de poder político, de protección jurídica e influencia política de que disponen y unos son tratados mejor que otros. En suma, lo que está diciendo el autor es que esa desigualdad no es solo económica, sino que se trasvasa a otros aspectos de la sociedad. O sea, no es simplemente una cuestión de que los grupos menos favorecidos tengan menos dinero y que por tanto se pueda solucionar de alguna manera brindándoles asistencia para que tengan mayor cantidad de recursos o creando programas para que estas personas encuentren actividades que les generen más ingresos, sino que lo que plantea es que todo esto ha creado una desigualdad en lo político, en lo jurídico, en lo social, que mantiene ese edificio. Entonces, ya pasando a lo que dice la lectura, el autor dice básicamente que Guatemala sería un edificio de 5 pisos. 3 de ellos están sobre el nivel del suelo y 2 están ocultos a modo de subcompartimentos. Para los que vieron la película Parásito el año pasado, 2019, pues básicamente es parecido a lo que se plantea en esa película. Hay una parte de la sociedad entonces que tiene que subsistir en esos pisos que están bajo el nivel del suelo y que tienen peores condiciones. Y los que logran estar en posiciones superiores y viven en esos 3 pisos que están arriba del nivel del suelo, viven un poquito mejor, pero incluso dentro de esos 3 pisos que están por arriba, como veremos, hay diferencias sustanciales. El sótano 2, empezando de arriba para abajo, ¿qué es lo que nos dice el autor? Esta es la parte más baja de ese edificio y dice, bueno, son los excluidos de los excluidos, los más pobres, los que tienen más dificultades. Nos dice que tienen falta de acceso a los servicios básicos como agua potable y electricidad, que viven en condiciones de hacinamiento porque los lugares donde viven son muy pequeños y normalmente tienen unas familias bastante numerosas. Entonces el autor plantea que estadísticamente 3.5 personas viven por habitación. Es una cuestión bastante hacinada.
Es una población, en el caso guatemalteco, compuesta mayoritariamente por indígenas, tienen muy poco acceso a la educación, el autor incluso llega a decir que es básicamente sin acceso. Muchos de ellos sobreviven mediante la mendicidad e indigencia, con un rostro bastante marcado de personas muy jóvenes, realmente infantil, ¿verdad? El autor habla de que 54% son menores de 15 años, muchos de ellos son campesinos sin tierras y tienen muchísimas enfermedades que padecen y se unen al hambre crónica y a la desnutrición. Y muchísimas de esas enfermedades, lo más duro del asunto es que son tratables y fácilmente tratables. Pero debido a que no tienen acceso a un sistema de salud, son personas que todavía arrastran enfermedades que son relativamente desconocidas para otros sectores. En este piso, la mayoría son mujeres jefas de hogar. Hay bastante delincuencia. Y una cosa muy interesante es que tiene un desinterés absoluto por la vida política. Porque en parte sienten que no va con ellos y que los políticos básicamente los engañan. El sótano 1 está arriba de ese subsótano 2, ¿verdad? Está ligeramente arriba, como dice el autor. Hay desigualdades múltiples, como el acceso a la educación, a la salud, al respeto social y autonomía política, que acompañan a esa carencia de ingresos. Tienen un poquito menos de hijos. Recuerdan que las familias pues, eran 5.3, estas son 4 hijos, ¿verdad? Son también bastante jóvenes, como dice el autor. Casi el 50% son personas menores de 15 años. Étnicamente está formado por una ligera mayoría ladina. En Guatemala el término ladino se refiere básicamente a personas que no se identifican como indígenas o que han abandonado las prácticas tradicionales de los grupos indígenas. Hay una movilidad social que es más bien un movimiento circular sin ascenso alguno. Es decir, hay algunos que logran un poquito asomar la cabeza de ese sótano, ¿verdad? Pero no logran sostenerse ahí y ante cualquier crisis bajan inmediatamente al sótano, digamos. En el caso de Costa Rica podríamos pensar que son buena parte de las personas que se encuentran en el sector informal de la economía, que como sabrán, son personas que en caso de sufrir un accidente o una enfermedad inmediatamente caen en la pobreza porque si no trabajan un par de días pierden todos sus ingresos, ¿verdad? Hay un analfabetismo muy alto en esta parte del sótano 1 y son trabajadores de la economía informal, como les decía, muy parecido a lo que ocurre en Costa Rica. Son personas que sobreviven de la venta ambulante, de trabajos temporales, que no les permiten tener un ingreso fijo que les facilitaría, por ejemplo, sostener a sus hijos en la educación formal o escaparse de ese sótano 1, ¿verdad? De manera continua, o sea, si les va bien algunos meses, pues logran salirse de ese sótano y por eso el autor habla de una movilidad social que es un círculo sin ascenso realmente. Es decir, en algunos momentos logran salirse un poquito, pero ante un cambio en la situación caen de vuelta a el sótano 1. Muchas mujeres, de ahí viene mucho del servicio doméstico en Guatemala. Hay muchísima marginalidad que los hace también víctimas de drogas y de conductas antisociales, y estos tienen muy poca o escasa participación en la vida electoral. Si en el sótano 2 la gente no participaba, aquí participan un poquito más, pero tampoco son realmente muy participativos y tampoco son muy capaces de organizar, por ejemplo, políticas propias y iniciativas propias que los hagan participar en lo político. El autor planteaba para el momento en que hizo esto, ¿verdad? Hace ya casi 10 años, que eran adictos fervorosos de la radio. ¿Y por qué de la radio? Porque es lo más accesible, jóvenes. Hay un fuerte sincretismo cultural, o sea, hay muchas prácticas todavía indígenas, todavía más, digamos, más modernas, ¿verdad? Son fervientes religiosos, o sea, ahí está la mayoría de los grupos católicos, evangélicos en la actualidad también, y usan pues muchísimo la cuestión de creencias en la brujería, en el chamanismo, ¿verdad? Lo que se llama un sincretismo religioso. O sea, son básicamente el mercado de este tipo de anuncios que ven en la presentación, ¿verdad? Donde te ofrecen amarres y uniones espirituales y bebedizos que te van a arreglar la vida, ¿verdad? Según el autor. Ahora bien, ya aquí pasamos al primer piso,
que este sería un estrato medio bajo. Es muy heterogéneo étnicamente. Como pueden ver, ya son una menor proporción de personas mayores de edad. Son familias que tienen menos hijos, 2.8 hijos en promedio. Estas son estadísticas que el autor saca de las entidades oficiales guatemaltecas, ¿verdad? Hay experiencias de movilidad social ascendente, o sea, algunos de ellos vienen en esa analogía, algunos de ellos han logrado salir del sótano 1 y están en el primer piso, y como están en el primer piso, pues también tienen la capacidad de acceder a una serie de servicios y derechos como la educación que les permiten a algunos de ellos ir soñando con ascender un poquito más o que sus hijos asciendan un poquito más, ¿verdad? Entonces tienen estas experiencias de movilidad social ascendente. Tienen un consumo superior al precio de la canasta mínima per cápita, es decir, son las personas que se pueden dar un lujito de vez en cuando, ¿verdad? De que tal vez compran una mayor calidad de los alimentos, que pueden viajar un poquito, se permiten unas vacaciones, ¿verdad? Y ese tipo de cosas. Son en su mayoría empleados de comercio y servicios, trabajadores de fábricas o empresas. Algunos de ellos son dueños de microempresas del sector informal de la economía y también de lo que llama el autor baja burocracia, es decir, de trabajadores de baja calificación o no en un alto puesto dentro del servicio público. Pensemos en personas que se desempeñan en oficinas, en puestos administrativos, pero no en jefaturas, ¿verdad? Algunos, si tienen suerte, pueden experimentar esa movilidad social y pues ascender en esos puestos que les dan cierta mejora en sus condiciones. Tiene una escolaridad promedio de primaria completa o solo primaria completa y la mayoría son alfabetos, pero su posición es muy frágil en la sociedad. Es decir, también en caso de algún evento que modifique sus ingresos pueden caer muy rápido al sótano 1. Tratan, y esto es una cuestión muy propia de las sociedades centroamericanas, tratan de esconder sus evidentes raíces indígenas, como dice el autor, ¿verdad? O sea, tratan de esconder, de blanquearse, de presentarse a sí mismos como si fueran descendientes de europeos y y reniegan un poquito de esa herencia indígena que pueden tener sus familias, ¿verdad? Y la mayoría viven en centros urbanos dentro de Guatemala. Son las personas, por ejemplo, que, bueno, son los que compran periódicos, se mueven en el transporte público, algunos, cuando tienen un poquito más, tienen automóviles, el autor decía para el 2008 que eran un poquito viejos, ¿verdad? Tal vez no son los que se dan el lujo de comprar un auto de primera, digamos, en la agencia del año, pero todavía tienen la posibilidad ahí de comprarse uno de segunda, más o menos que vaya bien, ¿verdad? Como dice el autor, en el caso guatemalteco, digamos, compran en tiendas y supermercados de barrio y usan ropa comprada en paca, es decir, son los especialistas en zambullirse ahí en tiendas Sinaí, ¿verdad? Para que nos entendamos, son los especialistas en comprar en ropa americana, ¿verdad? Tienen una participación política, esto sí, ¿verdad? Son buenos organizándose, hay cierta experiencia de organización y de participación en la política. Y jóvenes, eso es importante porque la participación política hace que se visibilicen las necesidades de un grupo en específico. Si no, pues es muy difícil que un gobierno tome decisiones. El autor plantea que para Guatemala en ese momento algunos de estos o muchos de estos son fanáticos religiosos con tendencia al evangelismo. Es decir, serían los grupos que nutren algunas de las corrientes protestantes en Guatemala y que creen un poquito en esta cuestión de la prosperidad a partir de pedirle a Dios, ¿verdad? Y que el reflejo de su posición social un poquito superior a los demás, pues tiene que ver con esas creencias, ¿verdad? Son los que dependen de los servicios públicos de salud. El autor menciona que, bueno, son los fanáticos que llenan los estadios de fútbol, que van a los espectáculos gratuitos, que leen poco, compran desde contrabando, utilizan tarjetas de crédito y siempre están endeudados. Es decir, son una especie de clase media baja, ¿verdad? O sea, es gente que la va pulseando, como diríamos en Costa Rica, ¿verdad? Y el autor los caracteriza este primer piso sobre el nivel del suelo así. En el segundo piso ya estamos hablando de una clase media. Son personas que tienen más acceso a créditos y entonces poseen bienes propios como una casa o un automóvil comprado a largo plazo. Es decir, son los que tienen acceso al banco y les dicen, bueno, sí, usted puede comprarse la casa y la paga a 30 años.
También ese crédito, bueno, les permite acceder a mobiliario en línea blanca. Es un grupo heterogéneo, típico de las clases medias del subdesarrollo. En este piso también hay varios subniveles, es decir, hay pequeñas diferencias que se demuestran a partir de la riqueza, de la cantidad de recursos que logran obtener y en muchos casos de los salarios, ¿verdad? En la mayoría, dice el autor, son población que vive en los barrios nuevos, es decir, en zonas que están creadas y construidas para estas personas. Pensemos, para ponerlo en el caso de Costa Rica, que son los grupos que compran en los nuevos condominios que se están haciendo alrededor de la ciudad de San José, ¿verdad? Que puede ser hacia el lado de Curridabat, de San Pedro, o hacia el lado de Paraíso en Cartago, o hacia el lado de La Garita en Alajuela. Y todos estos espacios cerrados que son barrios nuevos, y bueno, que estas son las personas que tienen la capacidad de pago para vivir ahí y establecerse. Son una familia nuclear con 2.6 hijos, ¿verdad? Y vean cómo de manera interesante ya es solo cerca del 30% la población que es menor de 15 años. Es decir, es una población un poquito mayor, ¿verdad? Y tienen menos hijos. Tienen la capacidad para consumir el equivalente a 3 canastas básicas, dice el autor. Es decir, son lo que llamaríamos a muy grandes rasgos una clase media. Por supuesto, hay mucha variedad en esa clase media y por eso el autor hablaba de que hay subespacios ahí, ¿verdad? El autor plantea que uno de los elementos que los distingue es que nunca van en autobús. ¿Por qué nunca van en autobús? Bueno, porque ya tienen acceso a comprar sus propios vehículos o tal vez, actualizando un poquito esto, son los que son capaces de movilizarse en plataformas como Uber y similares. Pero nunca los vas a ver en autobús, ¿verdad? Porque eso se presenta también como una cuestión de estatus en ese lugar. Ahí es donde se encuentra lo que llama el autor pequeña burguesía. Todos son alfabetos, tienen 11 años de promedio de escolaridad. Eso equivaldría más o menos a una educación superior completa. Es decir, forman parte también del gran público de los cines, de los restaurantes y de los espectáculos pagados. Eso es bastante importante, jóvenes, porque el acceso a la cultura, por ejemplo, también es una muestra de tu capacidad económica. Es decir, que puedas sacar una cierta cantidad de dinero para llevar a tu familia a un concierto, a una obra de teatro o similar, pues demuestra que sos parte de un sector de la sociedad que tiene recursos. Nada más piensen en lo que cuesta una entrada para un concierto cualquiera en Costa Rica, ¿verdad? Se acerca a los 70, 60, hasta $100 y mucho más, ¿verdad? Entonces eso demuestra que son personas que tienen bastante capacidad económica. Son los que pueden enviar a sus hijos a las universidades, pero las universidades estatales, no las privadas, porque no las pueden pagar. El autor plantea también algo muy interesante. Poseen un endeudamiento crónico para aparentar. Es decir, cómo sostienen su posición como pequeña burguesía a partir de la capacidad de endeudarse, a partir de la capacidad de, por ejemplo, ir a comprar electrodomésticos de línea blanca, pero sacarlo a crédito. O, por ejemplo, pagarse unas vacaciones, pero se las pagan a 6 meses, ¿verdad? Ahí lo que están haciendo es utilizando el endeudamiento para sostener un nivel de consumo que les permite aparentar formar parte de una clase determinada. Y mientras logren seguir pagando ese endeudamiento, van a sostenerse en ese piso. Son, en el caso de Guatemala, los que utilizan también servicios médicos privados debido a los problemas que enfrenta Guatemala con su sistema de salud público. Aquí es lo que se llama la opinión pública nacional. Son los que forman parte del Estado, son los que forman parte del ejército, de la iglesia, las universidades e instituciones públicas y privadas en los puestos medios de mando. Es decir, son la espina dorsal de ese Estado guatemalteco y de la mayoría de sus instituciones. Son la mayoría urbanos, incluyendo algunos indígenas. Son los que pueden hacer turismo interno, tienen movilidad social, pero no es estructural, sino estrictamente individual. ¿Eso qué quiere decir? O sea, de estos grupos en este piso surgen las personas que aprovechando que están en ese piso y aprovechando su talento y sus habilidades pueden subir un poquito más, ¿verdad?
Representan a veces a grupos de izquierda y de los sectores progresistas, pertenecen a esos estratos y la mayoría de los intelectuales y artistas. ¿Y por qué? Porque la actividad artística, la actividad intelectual, la actividad política también pues refleja una posición social. Es poco probable o es más difícil para una persona, a pesar de que tenga mucha habilidad como artista, desarrollarse como tal si no cuenta con un apoyo familiar y del estrato social, ¿verdad? Entonces por ahí vienen estos grupos. Y finalmente está lo que el autor llama el penthouse. Está la parte más arriba. Aquí están los más ricos de los más ricos de la sociedad. Solo el 25% son menores de 15 años, o sea, la mayoría de las personas que conforman este espacio y que en la analogía del profesor Alberto Torres viven en la parte más arriba de ese edificio que sería Guatemala, son personas adultas mayores, en la típica familia nuclear y está compuesta por un promedio de 2.4 hijos. Vean la diferencia en los ingresos. Es 384 veces más de lo que reciben los que viven en el sótano. O sea que si la persona que vive en el sótano vive con $1 al día, estas personas viven en promedio con $384 al día. Para que nos pongamos, para que nos imaginemos la diferencia de eso. Son los que disponen de un abundante servicio doméstico, choferes, guardaespaldas y todo lo que se puedan imaginar. Son todos analfabetos y muchos de ellos bilingües. Tienen una escolaridad promedio de 14.3 años, o sea, eso es básicamente universidad completa e incluso posgrado. Los hijos van a universidades privadas y muchos incluso pueden pagarse posgrados en el exterior y muchos de estos viven de los beneficios del capital financiero, es decir, no necesariamente requieren de trabajar y de desarrollar una actividad constante para recibir ingresos. ¿Por qué? Porque son los dueños del capital. O sea, son los que viven de los intereses de esta aplicación. Entonces, esta es una élite criolla y o blanca europea. Así se definen, ¿verdad? En Guatemala eso es fundamental, esa herencia colonial racista, ¿verdad? Es todavía muy importante. Y entonces, esta gente que vive en el penthouse se define como criolla o europea. Y muy excepcionalmente mestizo. O sea, si hay alguna persona que se puede considerar mestiza, digamos, es porque subió del piso anterior a partir de su capacidad, ¿verdad? Tienen lo que el autor llama y lo que se llama impunidad de clase, y eso, ¿qué significa? Básicamente que no están conscientes de lo que hacen, ¿verdad? Y creen que pueden hacer muchas cosas, ¿verdad? Sin ser castigados por ello. Es decir, son las personas que creen que pueden tratar mal a su servidumbre, las personas que trabajan para ellos, simple y sencillamente porque es su servidumbre, porque son personas que trabajan para ellos, ¿verdad? Son muy insensibles a lo que les sucede al resto de los pisos, es decir, no comprenden la realidad de los demás, no entienden por qué las personas se quejan y no entienden por qué aguantan esas condiciones. O sea, es la típica persona que dice que el pobre es pobre porque quiere, ¿verdad? Son ciudadanos de un mundo globalizado, es decir, así como viven en Guatemala o su residencia puede ser Guatemala, digamos, sus gustos, sus experiencias son parte de ese mundo globalizado, ¿verdad? Y se pueden integrar bastante bien en cualquier otro lugar. Y bueno, jóvenes, ese sería el trabajo. Esta exposición está basada en el texto de Alberto Torres que ustedes tenían que analizar. El texto fue producido por la profesora Verónica Jerez Brenes y el audio por un servidor.